Entonces, ahora tenemos tres participantes, Pedro San Miguel, L. San Miguel, que va a hablar en primer término sobre la ciudad letrada eclesiástica y la querella en torno a los indígenas antillanos. Y luego Tere Cortés e Isabel, pero presento en su momento lo que van a exponer. Entonces, pues demos comienzo formalmente a la mesa. Y Pedro, pues tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy, bueno, nada, reitero lo que dije hace un rato de pues el gran gusto de poder compartir con estos amigos de tanto tiempo y de compañeros en estas lides. Primero, antes que nada, una breve, un breve comentario sobre esto que voy a leer, que es una cosa más o menos sencilla, que no tiene grandes pretensiones. Esto es un trabajo o forma parte de un trabajo bastante más amplio que he estado desarrollando pues durante la época de la pandemia. Aproveché para, bueno, ya había comenzado, pero pues ahí pues tuve, digamos, condiciones óptimas para concentrarme en este asunto, que es que, bueno, desde hacía años, cuando estaba allá en la Universidad de Puerto Rico, pues como resultado de diversos cursos y lecturas, etcétera, etcétera, pues me había ido surgiendo la idea de explorar cómo a lo largo del tiempo se fue desarrollando y cómo se fue articulando en diversos momentos históricos el dilema este de la relación entre civilización y barbarie, que como todos ustedes saben, pues bueno, finalmente es algo que articula hacia mediados del siglo XIX Sarmiento en su libro Facundo. Eso lo hace Sarmiento de una forma un tanto, ¿cómo le podría decir yo?, desprevenida en algún sentido, porque Facundo no es otra cosa que un folleto, es un folleto de político, de combate. eh, esto, Sin embargo, pues en ese texto que primero se publicó en la prensa en Chile, porque pues Sarmiento estaba precisamente por razones políticas, estaba exilado en ese momento en Chile, y comienza a publicar por entregas lo que eventualmente pues recopiló como libro y se convirtió en este texto, que es un texto fascinante, que como también ustedes saben, pues una propuesta que él la restringe única y exclusivamente a su país natal, Argentina. Es un intento de explicar el devenir de Argentina, recurriendo pues a una serie de categorías, bastante estereotipadas en algún sentido, pero que por otro lado pues termina, creo yo, expresando pues un dilema que yo creo que recorre toda la historia de América Latina desde que los españoles comienzan a arribar y posiblemente desde antes, ¿verdad? Pero bueno, mi punto de partida ha sido pues eso que seguimos llamando la época de la conquista o de la invención de América, como le llamó también el maestro Edmundo Gorman. Entonces, bueno, pues yo, como les había dicho, pues hacía tiempo ya que tenía como este gusanito de poder trazar cómo se fue originando, cómo se articula en sus diversos momentos, qué expresiones ha tomado. Por ejemplo, el conflicto que está ya presente de forma muy notoria, de hecho, es el eje central de la argumentación de Sarmiento en el Facundo acerca de la civilización y la barbarie, es el contraste entre la ciudad y el campo, y sobre todo en este caso entre Buenos Aires, el gran centro urbano, y La Pampa. Entonces, bueno, esto que voy a leer, que repito, es una cosa muy, muy sencilla, muy elemental, esto eh,
forma parte de este trabajo, dado el caso de que, pues como decía mi abuela, las cosas hay que empezarlas por el principio, y yo para poder rastrear este asunto de cómo se ha articulado en diversos momentos de la historia latinoamericana, la discursiva y la contradicción, el conflicto entre la civilización y la barbarie, pues comencé con el periodo colonial. De hecho, comencé con Cristóbal Colón. Hay un trabajo que se publicó en la revista Clio, un ensayo bastante extenso que se publicó en la revista Clio de la Academia Dominicana de la Historia, que está dedicada precisamente a cómo en Colón y bueno, el entorno colombino, porque no me circunscribo solamente a Colón, a pesar de que él es el eje central, esto pues se comienza a expresar este asunto. Bueno, comienzo a leer lo que tengo esto escrito, que como señaló Laura, se titula La ciudad letrada eclesiástica y la querella en torno a los indígenas antillanos. A un pobre ermitaño de la orden de San Jerónimo, como asimismo se refirió, corresponde el crédito de haber sido el primer religioso español en escribir acerca de los aborígenes del Nuevo Mundo. Habiendo arribado a la isla española en el segundo viaje de Cristóbal Colón, aprendió Fray Ramón Pané una de las lenguas aborígenes, por lo que fue emplazado por el almirante para que averiguara sus creencias. De ahí surgió su relación acerca de las antigüedades de los indios de 1498, concebida ya como descubridora del hombre americano en virtud de sus ribetes etnográficos, ya como manifestación del primer extirpador de idolatrías en América. Así, discurriendo sobre todo acerca de su contenido, el texto de Pané constituye para José Juan Arrón, y lo cito, la original indagación de una cosmogonía indígena, un precedente de las apasionantes búsquedas de Bernardino de Sahagún y las de cronistas como Diego Durán, Pedro Cieza de León, José de Acosta y Martín de Murúa y el Inca Garcilaso. Cierro la cita. Por otra parte, atendiendo a su contexto de producción, la obra de Pané también ha sido considerada como un texto que pertenece a ese conjunto de obras que escrutaron las creencias religiosas indígenas con el objetivo de poderlas combatir. Desde esta óptica, Pané habría inaugurado en América el ominoso oficio de extirpador de idolatrías. Ponderando tan dispares veredictos, resultaría que el texto de Pané es representativo de la complejidad discursiva de la ciudad letrada eclesiástica en sus descripciones y valoraciones de las sociedades amerindias. Y es que, aunque toda ella suscribía lo que el peruano Luis Millones Figueroa ha denominado una hermenéutica cristiana, al interior de esa ciudad letrada existieron variaciones apreciables y hasta extremas en su juicio sobre las sociedades y las culturas indígenas, lo que se traducía en divergencias en sus actitudes y actuaciones. Bueno, aquí hago una serie de reflexiones acerca del papel en América Latina en general de eso que yo denomino, siguiendo la categoría de Ángel Rama de ciudad letrada eclesiástica, pero bueno, por razones de tiempo creo que voy a tener que obviarlo en este momento para poder pasar directamente a lo que más atañe al objetivo de este seminario. Y esta sección la titulé La ciudad letrada eclesiástica y los albores de la disputa sobre la civilización y la barbarie. En esa que Colón bautizó como Isla Española, conocida posteriormente como Santo Domingo, se reveló inicialmente la ciudad letrada eclesiástica en el Nuevo Mundo. Su primer heraldo, como ya mencioné, fue Ramón Pané, cuya compilación de las antigüedades de los indios fungirá de arquetipo de no pocos de los escritos de los religiosos españoles en torno a las sociedades indígenas del Nuevo Mundo. El texto de Pané, afirma David Sokolow, resultó modélico, ya que instauró, y lo cito, la matriz etnográfica y discursiva de la conquista, la que habrá de prevalecer durante el siglo XVI. Cierro la cita. Entre los rasgos distintivos de dicha matriz se encuentra la violencia intrínseca del texto de Pané,
derivada de su pretensión de enunciar las creencias religiosas de los nativos de la Española, pese a las enormes dificultades que él reconoció para comprender cabalmente las narraciones orales de los aborígenes, calificadas por el fraile como meras fábulas. Las insuficiencias del relator, no obstante, son transferidas a sus informantes, a quienes reputa como incapaces de organizar sus memorias acerca de sus orígenes. De tal modo, las confusiones del cronista son atribuidas al caos de los relatos indígenas. Según Panet, la incapacidad de organizar sus narraciones era una de las tantas carencias materiales y simbólicas de los indígenas, entre las cuales destacó la ausencia de escritura. Tampoco sabían contar hasta más de 10, dice Panet, que desde la óptica eurocéntrica del cronista era un criterio de civilización. Esto de por sí indicaría el primitivismo de los nativos de la Española. El texto de Panet recurre a uno de los criterios usados por los españoles para excusar sus violencias a lo largo y lo ancho de las Américas. Tal es la función que desempeña en esa obra la narración sobre esos indígenas que se habían convertido al cristianismo, pero que abjuraron de su nueva fe debido, y lo cito, a que los cristianos eran crueles y se habían apoderado de sus tierras por la fuerza. Cierro la cita. Tal repudio incluyó la profanación de imágenes cristianas, por lo que, y lo vuelvo a citar, se formó proceso contra los malhechores, cierro la cita, que fueron quemados públicamente. Esto exacerbó la rebelión del cacique Guarionex, quien perseveró en su mal propósito, y cito nuevamente a Panet, en su mal propósito de matar a los cristianos, cierro la cita, llegando en efecto a ultimar a varios indígenas recién conversos. Así contribuye el fraile a instaurar esas dicotomías tan frecuentes en las narraciones de los conquistadores, elaboradas mediante contrastes entre tipos de indígenas. En la región antillana se basó en la divergencia entre taínos, supuestamente nobles y pacíficos, y caribes, salvajes, guerreros y caníbales, si bien en otros lugares del Nuevo Mundo se recurrieron a otros criterios igualmente tajantes. Una variante de esas clasificaciones la encontramos en el relato de Panet, basada en la divergencia entre los nativos que aceptaron el cristianismo y aquellos reacios a adoptarlo, o lo que era peor, a abjurar de él, cometiendo sacrilegios y abominaciones. Tales comportamientos son achacados a la ignorancia de los nativos, atizada por las influencias del demonio, que en las concepciones cristianas funge como uno, y cito aquí a no sé quién, agentes conceptuales del aparato evangelizador. Cierro la cita. Queda así configurada la violencia de la relación de Panet, cuyo autor forma parte de la comitiva conquistadora y participa de la conquista espiritual. De tal modo, como destaca Solotkov, en base a un telos evangélico, se desemboca en el uso de la fuerza y el castigo. Dado que en la concepción española el cristianismo representaba el mayor bien cultural y su extensión a otros lugares y sociedades constituía un acto civilizador, su rechazo era muestra de la más abstrusa barbarie. La violencia de los españoles, por supuesto, no fue meramente discursiva. Se manifestó sobre todo en la guerra, el sometimiento y el exterminio de los nativos de la Española y eventualmente de otros territorios caribeños. Esto constituyó el escenario de otro tipo de intervención de la ciudad letrada eclesiástica en la naciente sociedad colonial. La misma fue desatada por el sermón de Adviento del fraile dominico Antón de Montesinos en 1511, en el cual denunció la crueldad de los españoles y la esclavización de los aborígenes, desatando la ira de los grupos de poder de la Española. La acción de Montesinos resultó de la determinación colectiva de los monjes dominicos en esa isla, cuyo vicario era Pedro de Córdoba. El acicate de tal decisión fue el testimonio de un tal Juan Garcés sobre, que era un español, las execrables
crueldades que él y todos los demás españoles de estas inocentes gentes hacían en la guerra y en la paz. Y esto es una cita de Garcés. Consternados, o más bien de las Casas, que es quien narra esto, consternados por esas revelaciones, los dominicos deliberaron de predicarlo en los púlpitos públicamente, eligiendo como heraldo a Montesinos, y cito nuevamente, a las Casas, por su gracia de predicar y porque era aspérrimo en reprender vicios. Cierro la cita. Tomando como tema y fundamento de su sermón Ego vox clamantis indeserto, el fogoso fraile acusó a los españoles por su crueldad y tiranía contra estas inocentes gentes. Según la reseña que ofrece las Casas de su sermón, el dominico cuestionó el sojuzgamiento de los nativos, lo que implicaba trastocar los axiomas acerca de la civilización y la barbarie, a partir de los cuales los españoles justificaron el inclemente dominio que ejercían. Habría proferido Montesinos. De hecho, lo que queda del sermón de Montesinos es lo que refiere las Casas, es lo más cercano, pero debemos asumir que, bueno, que ahí las Casas también metió la mano y que actuó más que como transcriptor, como editor de Montesinos, papel que también jugó respecto de los diarios de navegación de Cristóbal Colón. Bueno, cito a las Casas, quien alegadamente está citando a Montesinos. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tal cruel y horrible servidumbre a aquestos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos, nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador? Sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas religiosas y domingos. Hasta aquí la cita de las Casas, alegadamente citando a Montesinos. En su impetuosa diatriba, Montesinos proclamó lo que serán los principales cuestionamientos a la empresa colonizadora de España en el Nuevo Mundo. Por un lado, disputó los derechos que supuestamente refrendaban la sujeción de los indígenas, haciéndoles la guerra, pese a que ocupaban sus heredades pacíficamente, lo que se inscribe en el debate de los llamados justos títulos, es decir, los razonamientos jurídicos y teológicos acerca del dominio de la corona española sobre América y sus pobladores originarios. Asimismo, impugnó su esclavización y su devastación derivadas de la codicia atizada por el oro. De igual modo, arremetió contra la falta de predicación a los indígenas y el desamparo religioso en que los mantenían los españoles. Remató Montesinos su furibunda invectiva interpelando a sus trastornados espectadores, y lo cito: estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amadlos, ¿verdad? Este es el español de la época, perdón, como a vosotros mismos. Cierro la cita. De hecho, este pasaje, cuando habla, ¿verdad?, cuando Montesinos pregunta, no son hombres, me recuerda siempre una novela de, ¿cómo se llama?, de Leví, el escritor, que tiene una novela que se llama a sí mismo, refiriéndose a los campos de concentración nazi, ¿no? Que pregunta algo así como: esto no es un hombre. Este conjunto de interrogantes constituía una embestida frontal a la noción de que los indígenas no poseían alma o que eran subhumanos, argumentos esgrimidos en la época para validar su dominación y explotación por los españoles. En reacción a la denuncia de Montesinos, Juan López de Palacios Rubios, y cito, juez y catedrático universitario, alegó en 1512, inspirándose en Aristóteles, que los naturales del Nuevo Mundo eran tan bárbaros que se les podía clasificar
como esclavos por naturaleza, lo que justificaría su sujeción. De modo que al preguntar retóricamente a su audiencia si los nativos no eran seres humanos con capacidad de raciocinio, por lo que debían amarlos acorde con los preceptos cristianos, Montesinos abordó de manera directa lo que será el argumento nodal de lo que Louis Hanke ha llamado la lucha por la justicia en el Nuevo Mundo. Por un lado, en su prédica subrayó que los nativos eran humanos plenos, no seres sin alma, cercanos a los primates o homúnculos. Por el otro, sus cuestionamientos implicaban que no podían catalogarse como bárbaros, incapaces de crear sus propios sistemas sociales. Más aún, se puede aducir que según la lógica de Montesinos, ya que transgredían las normas de la hermandad y la misericordia cristianas, eran los españoles, no los indígenas, los verdaderos bárbaros. Tales premisas trastocaban los criterios acerca de la civilización y la barbarie, a partir de los cuales los españoles juzgaban las sociedades y las culturas nativas del Nuevo Mundo. Las enunció Montesinos en los albores de la penetración de los iberos en América, desconociendo todavía las grandes civilizaciones del continente. Quedó así delimitada la radical discrepancia entre los apologistas a ultranza de la gestión imperial de España y sus críticos, que giró en torno a las concepciones y las políticas respecto a las poblaciones y las culturas nativas. En tal entramado, como ejemplificaron los dominicos en la española, desempeñará un rol protagónico la ciudad letrada eclesiástica. Paso a la siguiente sección, que titulé Utopismo cristiano e imaginario orden del mundo. La denuncia efectuada por Montesinos reverberó en la corte española. Hasta ella llegaron las jeremiadas de quienes se sintieron afrentados por su invectiva. Mas también se hicieron escuchar los dominicos, quienes tronaron contra las iniquidades sufridas por los aborígenes antillanos. De tales discordias resultaron las leyes de Burgos de 1512-1513, que pretendieron regular el trabajo indígena mediante el sistema de encomiendas, estipulando las obligaciones religiosas y materiales de los españoles con los nativos. En tal contexto también surgió el requerimiento, un extravagante documento que debía leerse a los indígenas de América antes de iniciar hostilidades contra ellos y que exigía su sujeción a la corona y a la Iglesia Católica. Por supuesto, ni las encomiendas ni el requerimiento frenaron los atropellos, la explotación y la debacle de las poblaciones aborígenes. De todos modos, marcaron un hito en el desarrollo de eso que el historiador británico David Brading ha denominado el Gran Debate, que se desplegará a lo largo del siglo XVI y que tendrá como ejes centrales la discusión acerca de la naturaleza del indio y su lugar en la emergente sociedad colonial. Y todo ello fue parte de las formas que adoptó entonces la discusión sobre la civilización y la barbarie en el Nuevo Mundo. En tal escenario inició Bartolomé de las Casas su tenaz y prolongada campaña en favor de los nativos de América. Lo hizo, en primer lugar, revelando ante la corte las violaciones a sus disposiciones legales, lo que era habitual en las Antillas, y en segundo lugar proponiendo un plan de colonización recogido en su Memorial de Remedios para las Indias de 1516, que se caracterizó por su mesura. Previamente, Las Casas, siendo uno de tantos encomenderos en Cuba, había pasado por una conversión que lo indujo a renunciar a sus indios y, emulando a Montesinos, a increpar a sus feligreses por las injusticias que cometían contra los nativos de la isla. Esto lo llevó a considerar alternativas a la empresa española, proponiendo esquemas de colonización que contemplaban el establecimiento de familias campesinas de España en el Nuevo Mundo, que actuarían como ayos, es su palabra, de los nativos. Aspiraba a Las Casas a que gracias a esas comunidades de población mixta, los indígenas adquirieran hábitos ibéricos y, por supuesto, la religión cristiana, y hasta que mediante los matrimonios se integraran unos con otros. En ese mestizaje
vislumbraba la posibilidad de una concordia entre españoles e indígenas que hasta el momento había resultado imposible de lograr. Instituye así las casas un tema central del pensamiento latinoamericano, el del mestizaje como fuente de conciliación entre grupos humanos de disímiles y hasta discordes linajes étnicos y culturales. De modo que el Memorial de 1516 de las Casas inauguró una vertiente del utopismo americano, esa variante que entraña el diseño de comunidades ejemplares que puedan instaurar o restablecer la armonía entre los humanos. Esta variante del utopismo, más que en elaborar literatura utópica, es decir, obras de tesitura fantástica como Utopía de 1516 de Tomás Moro o La ciudad del sol de Tommaso Campanella, se ha centrado en delinear comunidades como objetivos prácticos mediante la regulación del trabajo y de la convivencia a fin de lograr la concordia de sus miembros. Los intentos de las casas por establecer comunidades, según lo estipulado en su memorial de 1516, aunque fracasaron, constituyen prototipos de tal tipo de ingeniería social. Fueron expresión de esa conciencia anticipatoria inherente a toda concepción utópica, sustentada, y cito a no sé quién, en un conocimiento de la realidad que supera los límites de la memoria, dando un salto hacia el futuro no realizado, pero posible. Cierro la cita. En sus diversas manifestaciones, las obras utópicas pueden concebirse como formas de expresar el conflicto entre civilización y barbarie. Emanan de posiciones críticas ante el mundo existente, ante una realidad social reprensible debido a sus lacras, deficiencias e injusticias. Debido a esas faltas, la realidad es percibida como inhumana, inicua o bárbara. Como antítesis, la comunidad armoniosa aspira a instaurar la aveniencia entre los humanos. En América, la vertiente del utopismo comunitario, inaugurada por las casas, tuvo entre sus adalides a los religiosos que establecieron o reconstituyeron poblados con el fin de difundir el cristianismo y de mitigar las inclemencias del colonialismo. Sus expresiones más consumadas fueron las misiones jesuitas entre los guaraníes, que a su vez tuvieron como antecedentes los experimentos de Vasco de Quiroga en la Nueva España. Paradójicamente, la prominencia de tales proyectos ha lanzado un velo histórico sobre sus trasfondos antillanos. Por un lado, ese sustrato comprendió la polémica, escrutada por diversos estudiosos, acerca de la humanidad de los nativos de las Antillas, debate que patentizó diversas concepciones hispánicas acerca de la civilización y la barbarie. Por otro lado, en dicho pasado encontramos las raíces de esa vertiente del pensamiento utópico americano que aspiró a establecer comunidades armónicas, basadas incluso en la fusión de iberos y nativos. La propuesta de las casas al respecto es quizás la primera ocasión en que a raíz de la conquista se proyecta el mestizaje como vía de armonización de humanos de orígenes étnicos y culturales diversos. Se cimentó en una integración que solventase el dilema entre la civilización y la barbarie, planteado por el encontronazo de dos mundos patentemente antitéticos, contradictorios, discordantes. Fue su propuesta una manera de imaginar y hasta inventar el destino cruzado de las Antillas, que en tal sentido es el de toda América. Muchas gracias.